Cháu đây rồi. Trời ơi, cháu đã về. Ông bà ơi, ông bà. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Lee Huayca. ¿Puedes creer que, a partir de una pequeña cicatriz en la mano, Huayca pueda reencontrarse con su familia después de 20 años separados? En el episodio de hoy, cuando Huayca llega a aprender medicina tradicional en casa de un anciano, ocurre algo que nadie esperaba. Mientras trabajaban, los abuelos descubren de repente que la cicatriz en la mano de Huayca es exactamente igual a la de su nieto que desapareció hace muchos años. Esa extraña coincidencia deja a los tres completamente sorprendidos. ¿Será solo una casualidad? ¿O Huayca es realmente el nieto que han estado buscando durante 20 años? Un encuentro que parecía común podría convertirse en un momento capaz de cambiar toda una vida. Si quieres descubrir la verdad detrás de esta emotiva historia, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios de Lee Huayca. Y ahora, comencemos la historia. El pequeño camino de tierra que lleva a la casa del anciano está bañado por la luz suave de la mañana. A ambos lados hay hileras de plantas verdes y frondosas, y en el aire se percibe un ligero y agradable aroma a hierbas medicinales. Huayca camina despacio junto a Hung, con una mirada que no puede ocultar su curiosidad y esperanza. Frente a ellos, el anciano está inclinado en el jardín con las manos moviéndose con agilidad, mientras recoge cada rama de plantas medicinales. Sus movimientos, aunque lentos, son muy precisos, como si los hubiera repetido durante décadas. Huayca saluda en voz baja. Su voz es suave y respetuosa. El anciano se da la vuelta y los mira con una expresión amable. Antes de que pudiera decir algo más, Huayca se acerca rápidamente, se remanga ligeramente y se agacha para ayudarle a recoger las hierbas. Observa con atención cada pequeño detalle, desde cómo cortar las ramas hasta cómo elegir las hojas maduras y dejarlas más jóvenes. Al principio sus manos se ven un poco torpes, pero su mirada es completamente seria. Hung se queda detrás observando en silencio, sonriendo de vez en cuando al ver el esfuerzo de Huayca. El ambiente en el jardín se vuelve extrañamente cálido. El sonido de las hojas al moverse, el suave corte de las ramas y la concentración de Huayca se mezclan creando una escena sencilla pero llena de significado. Para ella, esto no es solo ayudar, es el primer paso en el camino para encontrar un trabajo estable. Un camino en el que cree que puede ayudarla a vivir mejor y también a ayudar a muchas otras personas. La luz del sol ilumina suavemente el rostro de Huayca, y en ese instante parece que un nuevo viaje acaba de comenzar. En el patio, los ramos de hierbas recién recogidas están ordenados cuidadosamente sobre una vieja mesa de madera. En el aire flota un suave aroma a plantas medicinales agradable y con una extraña sensación de calma. Huayca se sienta junto al anciano. Frente a ella hay ramas y hojas verdes aún frescas mezcladas entre sí. El anciano le va explicando con calma cada paso, desde cómo separar las hojas, picarlas, hasta cómo reconocer cada tipo de planta por su aroma. Huayca escucha con mucha atención. Sigue cada movimiento con cuidado y poco a poco sus manos se vuelven más seguras. Cada vez que corta, se detiene un momento como si quisiera memorizar cada detalle. El anciano le pasa otra rama. Le dice que la huela. Huayca la acerca a la nariz y cierra los ojos suavemente. Un aroma ligero se expande mezclado con un toque amargo muy característico. Ella asiente levemente y sus ojos se iluminan al empezar a notar la diferencia entre las plantas. El anciano sonríe. Le dice que este oficio no solo requiere manos hábiles, sino también corazón y paciencia. Cada planta tiene su propio efecto. Si no se entiende bien, no se puede ayudar a los demás. Esas palabras hacen que Huayca se concentre aún más. No solo aprende con las manos, sino también con la sensibilidad.
En un rincón del patio, la anciana está cocinando y de vez en cuando mira a Joaika con una expresión amable. Ong está cerca observando en silencio. Ve la seriedad en cada gesto de Joaika y poco a poco siente crecer una confianza dentro de él. Quizá esto no es solo una clase más, sino el comienzo de un nuevo futuro. Un futuro que Joaika está intentando alcanzar con sus propias manos. La luz de la tarde se va suavizando cubriendo el patio con un tono dorado y tenue. Los montones de hierbas ya picadas están ordenados a un lado y el aroma medicinal llena todo el espacio. Joaika sigue inclinada trabajando. Sus manos se mueven con más soltura que antes, pero su mirada sigue igual de concentrada. De repente, el anciano se detiene. Su mirada se fija en el brazo de Joaika. Frunce ligeramente el ceño, un pequeño detalle, pero suficiente para dejarlo inmóvil. Es la cicatriz en el brazo de Joaika. La observa con atención. Su expresión cambia poco a poco de normal a sorprendida, y luego se vuelve más seria. Avanza lentamente hacia ella. Joaika se queda un poco desconcertada al notar cómo la mira. El anciano levanta la mano y señala la cicatriz. Su voz se vuelve más grave como si intentara recordar algo. Sin decir mucho más, gira la cabeza y llama a la anciana. La anciana sale de la cocina. Él señala el brazo de Joaika. Ella se inclina para mirar. Ambos guardan silencio durante unos segundos. El ambiente cambia de repente. La mirada de la anciana se queda fija sorprendida. Luego mira al anciano. La sorpresa es evidente. Dice en voz baja que esa cicatriz se parece mucho a la de su nieto que desapareció hace muchos años. Esas palabras toman por sorpresa a Joaika. Baja la mirada hacia su propia mano. La cicatriz que ha tenido desde pequeña, de pronto adquiere otro significado. Su corazón empieza a latir más rápido. El tiempo a su alrededor parece ralentizarse. El anciano sigue mirándola. Su mirada ya no es solo de curiosidad. Hay algo difícil de describir. Una sensación de familiaridad. Algo que parece haberle pertenecido alguna vez. Y en ese instante, un secreto que parecía dormido durante años, comienza poco a poco a despertar. El ambiente en el patio quedó en silencio después de las palabras de la anciana. Joaika se quedó completamente quieta. Su mirada no se apartaba de la cicatriz en su brazo. Una cicatriz que había visto toda su vida. Algo tan normal para ella desde pequeña que nunca se había detenido a pensar en su origen. Nunca había imaginado que pudiera estar relacionada con algo importante, algo capaz de cambiar su vida. Respiró suavemente. Por un momento todo a su alrededor pareció detenerse. El sonido del viento, el leve crujir de las hojas, incluso las voces, todo se volvió distante. Solo quedaban ella y esa pequeña marca en su piel. Lentamente levantó la cabeza. Miró al anciano, luego a la anciana. Sus ojos ya no eran los mismos de antes. No era una simple mirada de curiosidad. Había algo más profundo. Algo que parecía venir desde muy lejos en el tiempo. Sorpresa, sí, pero también esperanza. Una esperanza que intentaban contener como si tuvieran miedo de que desapareciera si la expresaban demasiado pronto. Joaika tragó saliva. Con voz suave, casi temblorosa, dijo que no sabía desde cuándo tenía esa cicatriz. Que desde que tenía memoria, ya estaba allí. Que nunca nadie le había explicado de dónde venía. Que simplemente siempre había formado parte de ella. Su voz se hizo más lenta, más baja, como si cada palabra tuviera peso. Confesó que desde hacía mucho tiempo había deseado encontrar a su familia, que ese deseo nunca la había abandonado, que incluso en los momentos más difíciles, siempre había una pequeña parte de ella que seguía esperando. Pero lo único que tenía eran recuerdos borrosos, fragmentos sueltos, imágenes sin forma clara, sensaciones que aparecían y desaparecían sin aviso. Nada concreto, nada que pudiera seguir, ninguna pista, nada que le indicara por dónde empezar. El anciano la miró durante un largo rato, sin interrumpirla.
sin apartar la vista, como si en ese instante estuviera intentando unir piezas de un rompecabezas que llevaba años incompleto. Poco a poco su expresión cambió, se volvió más suave, más profunda, y con una voz tranquila dijo que su nieto, el niño que había desaparecido hacía tantos años, también tenía una cicatriz igual, en el mismo lugar, con la misma forma. No era solo parecida, era prácticamente idéntica. Una coincidencia demasiado exacta, demasiado difícil de ignorar. La anciana de pie a su lado asintió lentamente. Sus ojos seguían fijos en Joaika. Dijo que desde el primer momento en que la vio, había sentido algo extraño, una sensación difícil de explicar, como si ya la conociera, como si no fuera una desconocida, como si de alguna manera ya hubiera formado parte de su vida. Esa familiaridad, ese vínculo invisible, ahora parecía tener sentido. Las palabras de ambos cayeron lentamente en el corazón de Joaika, no como un impacto brusco, sino como una ola que crece poco a poco. Sintió que algo dentro de ella se movía. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Intentó mantenerse firme, pero la emoción fue más fuerte. No era solo sorpresa, era algo mucho más profundo. Una mezcla de esperanza, miedo, duda y un anhelo que llevaba años guardado. En su interior, una pequeña luz comenzó a encenderse. Una posibilidad, una idea que nunca había podido confirmar. Tal vez, solo tal vez, todo esto no era una simple coincidencia, pero al mismo tiempo, también podía serlo. Y ese pensamiento la hacía dudar, porque si se equivocaba, si todo resultaba ser solo una ilusión, la caída sería muy dolorosa. Aún así, no podía evitar sentir esperanza, una esperanza frágil, pero real. Quizá, esa cicatriz, esa pequeña marca que había llevado toda su vida, era la clave de todo, la respuesta que había estado buscando durante tantos años sin saberlo. El anciano respiró hondo. Luego habló con calma. Dijo que cuando su hijo y su nuera regresaran a casa, les pediría que confirmaran todo, que revisaran los detalles, que recordaran, que compararan, que no se apresuraran, pero tampoco ignoraran lo que estaban viendo. Porque si realmente había una conexión, si todo coincidía, entonces esto no sería un encuentro cualquiera. No sería una simple casualidad del destino. Sería algo mucho más grande, algo que había tardado años en revelarse. Joaika escuchó en silencio, luego asintió suavemente. Su mano se cerró ligeramente, no con fuerza, sino como si intentara sostener algo invisible, algo que no quería dejar escapar. Su mirada se perdió en la distancia, más allá del patio, más allá del momento presente. Como si estuviera viendo un futuro que todavía no existía, pero que empezaba a tomar forma. En ese instante, todo cambió. Ya no se trataba solo de aprender un oficio. Ya no era simplemente ayudar en el jardín. No era solo una tarde más. Joaika estaba de pie frente a algo mucho más importante, frente a una posibilidad que podía transformar su vida por completo. Una puerta que había estado cerrada durante años y que ahora parecía empezar a abrirse lentamente. Al otro lado, podía haber respuestas, podía haber verdad, podía haber dolor o alegría, pero sobre todo, podía estar su familia, su verdadera familia. Y por primera vez en mucho tiempo, Joaika sintió que tal vez, solo tal vez, estaba a punto de encontrar el camino de regreso a casa. Una idea que nunca había podido confirmar. Tal vez, solo tal vez, todo esto no era una simple coincidencia, pero al mismo tiempo, también podía serlo. Y ese pensamiento la hacía dudar, porque si se equivocaba, si todo resultaba ser solo una ilusión, la caída sería muy dolorosa. Aún así, no podía evitar sentir esperanza, una esperanza frágil, pero real. Quizá, esa cicatriz, esa pequeña marca que había llevado toda su vida, era la clave de todo,
La respuesta que había estado buscando durante tantos años sin saberlo. El anciano respiró hondo. Luego habló con calma. Dijo que cuando su hijo y su nuera regresaran a casa, les pediría que confirmaran todo, que revisaran los detalles, que recordaran, que compararan, que no se apresuraran, pero tampoco ignoraran lo que estaban viendo. Porque si realmente había una conexión, si todo coincidía, entonces esto no sería un encuentro cualquiera. No sería una simple casualidad del destino. Sería algo mucho más grande, algo que había tardado años en revelarse. Huayca escuchó en silencio, luego asintió suavemente. Su mano se cerró ligeramente, no con fuerza, sino como si intentara sostener algo invisible, algo que no quería dejar escapar. Su mirada se perdió en la distancia, más allá del patio, más allá del momento presente, como si estuviera viendo un futuro que todavía no existía, pero que empezaba a tomar forma. En ese instante, todo cambió. Ya no se trataba solo de aprender un oficio. Ya no era simplemente ayudar en el jardín. No era solo una tarde más. Huayca estaba de pie frente a algo mucho más importante, frente a una posibilidad que podía transformar su vida por completo. Una puerta que había estado cerrada durante años y que ahora parecía empezar a abrirse lentamente. Al otro lado, podía haber respuestas, podía haber verdad, podía haber dolor o alegría, pero sobre todo, podía estar su familia, su verdadera familia. Y por primera vez en mucho tiempo, Huayca sintió que tal vez, solo tal vez, estaba a punto de encontrar el camino de regreso a casa.